Hasta ahora, lo que nos dice Juan es que un verdadero hijo de Dios se distingue por su vida de obediencia, de santidad y justicia. Los que han nacido de nuevo son justos en su vida y practican la justicia. Es decir, ¿cómo sé si soy creyente? ¿Cómo sé si soy un hijo de Dios? Y esta carta que escribe Juan está escrita en un sentido para ayudar a que aquellos que dudan o quieren saber si son de verdad nacidos de nuevo, si son de verdad hijos de Dios, puedan estar seguros de que son. Y la primera evidencia, él nos dice, o una evidencia evidente, valga la redundancia, una evidencia clara, persuasiva, es mi vida de santidad, mi vida de obediencia y de justicia es una evidencia, una prueba de que soy un hijo de Dios. Pero él va más allá para decir que esa justicia de los hijos de Dios tiene una característica. Y esa característica, como miramos la semana pasada, es el amor por los hermanos. Esa justicia que es la evidencia de que soy hijo de Dios, esa justicia se practica amando a los creyentes. Por eso, en el mismo pasaje, en el versículo 10, Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Y dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Estos versículos, como habíamos empezado a mirar desde la semana pasada, enfatizan nuestro llamado y responsabilidad a amar a los cristianos. Y la semana pasada tomamos unos minutos, desde los versículos 11 al 15, Juan nos dice 3 cosas acerca de este amor a los hermanos. 3 cosas. Lo primero es que él dice que el amor a los hermanos es un mandamiento antiguo o un mensaje antiguo. Desde el principio se nos mandó esto. Lo segundo que nos dice es que el amor a los hermanos prueba de que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, el amor hacia mis hermanos es una evidencia de que he nacido de nuevo o que he sido regenerado o he pasado de muerte a vida. Y lo tercero que nos dice Juan es que el amor a los hermanos requiere emociones justas. Emociones santas, emociones nobles, emociones piadosas, y no como Caín, que era del maligno, decía. Caín se llenó de envidia por su hermano. Caín se llenó de enojo por su hermano. Se llenó de envidia y de enojo porque su hermano tenía obras justas y él no. Se llenó de un resentimiento hacia su hermano. Se llenó de odio hacia su hermano y finalmente terminó matando a su hermano. Por eso Juan nos dice, es importante que veles por las emociones de tu corazón, porque el amor a los hermanos no solamente se hace externamente, el amor a los hermanos requiere emociones santas y emociones justas. El cristianismo es la religión del corazón, mis hermanos. El cristianismo no es la religión de la conformidad externa a las cosas, no es la religión de haz esto y te irá bien. El cristianismo va mucho más allá, llega al fondo del individuo, llega al fondo de nuestro ser y Dios mira nuestro corazón. Por eso el profeta le decía a este hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Por eso es importante velar por nuestras emociones. Ahora él continúa con este mandato de amar a los hermanos. Usted recordará el año pasado cuando comenzamos esta serie de Primera de Juan, habíamos dicho que esta es una carta con un fuerte énfasis en el amor unos por otros. Esta carta es única en este sentido por la constante repetición de este mandato. Es un énfasis al amor cristiano. Esto es una carta con un énfasis al amor fraternal. Y había dicho ese día que empezamos esta serie, o van a haber 2 cosas que pasan: o usted se va de la iglesia día de adoración, o usted ama a su hermano en día de adoración.
estamos orando por lo segundo. Aquí se hace un acento en amarnos como un mandato y también como una expresión y reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo cuarto que tenemos en estos versículos 16, 17 y 18, yo lo pudiera subtitular de esta manera: amar al hermano requiere actos de misericordia. Amar al hermano requiere ayuda en sus dificultades, proveer para sus necesidades. El amor, nos dice este pasaje, se sacrifica para suplir las necesidades de los hermanos. Debemos amar de una manera real, y él dice aquí, no de palabras, no de palabras, no de palabras. Hay 3 observaciones que yo quiero hacer a este pasaje. Serán breves, 3 observaciones, y después al final vamos a hablar un poquito de algo que enfatiza este pasaje, porque a diferencia del capítulo 4, cuando lleguemos al capítulo 4, usted va a ver otra vez que debemos amarnos, pero el énfasis ahí pasa por otra parte. Es la misma redención, pero el énfasis es en otra cosa. Este pasaje se enfatiza en un aspecto en particular de la redención, de la salvación y del evangelio. Yo voy a empezar primero con la primera observación de este pasaje. Número 1, aquí tenemos un caso que va de lo mayor a lo menor. Cristo dio su vida. Eso es lo mayor. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, y eso incluye ayudar al hermano en sus necesidades físicas. Eso es lo menor. El sentido sería, si Cristo dio lo más grande, nosotros podemos dar lo más pequeño. Si Cristo entregó lo más valioso, ¿qué es lo más valioso? Su vida. Nosotros podemos entregar lo de menos valor o lo de menor valor, que es la provisión física. Si Él se sacrificó para darnos lo celestial, nosotros podemos sacrificarnos para suplir lo material. De lo mayor a lo menor. Si Él entregó o se entregó para cuidar de nuestro bienestar espiritual y eterno, nosotros podemos entregarnos para suplir lo físico y lo temporal. Aquí está de lo más grande. Y si Él hizo lo más grande, nosotros podemos hacer lo más pequeño. La segunda observación que quiero que miremos de este pasaje, lo he descrito de esta manera: no ayudar es un problema del corazón. No ayudar es un problema del corazón. Note cómo empieza el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y cierra contra él su corazón. Lo que Él está diciendo es, cuando miramos la necesidad del hermano, se espera que lo amemos. Y la manera como se espera que lo amemos es supliendo para sus necesidades. Cuando no lo hacemos, Juan llama cerrar contra él su corazón. Por eso digo que es un problema del corazón. No suplir, no ayudar. Hemos cerrado el corazón y por eso no ayudamos. La tercera observación. No ayudar, de acuerdo a este pasaje, es contrario a la realidad de lo que nos pasó a los creyentes. No ayudar es contrario a lo que nos pasó a nosotros los creyentes. ¿Por qué digo eso? Porque note lo que él pregunta en este texto. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, note la pregunta que él hace. ¿Cómo
mora el amor de Dios en él. Como diciendo, un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios no puede permanecer cerrado, duro, insensible a sus hermanos. Un corazón que tiene el amor de Dios no puede ser indiferente a la condición y necesidad de los hermanos. Es contrario a nuestra regeneración. Por eso digo, no servir, no suplir ayuda a un hermano en necesidad, dice algo opuesto a lo que nos pasó. Decimos algo diferente a lo que Dios ha hecho en nosotros. Por ejemplo, por citar dos ejemplos solamente. En Romanos 5:5, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Eso le ha pasado a todos los creyentes. Eso es una manera de describir cómo Dios te salva. El amor de Dios fue derramado en tu corazón. Y cuando no amo, entonces estoy diciendo que el amor de Dios no fue derramado. Por eso es que él pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Estoy diciendo lo opuesto a lo que Dios hizo en mi ser. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es Juan 17:26. En ese capítulo Jesús dijo que el amor del Padre está en los creyentes. El amor del Padre está en nosotros. Pondera eso. La eterna, santa, gloriosa realidad del amor del Padre que ha estado amando al Dios Trino por la eternidad en una relación de gozo y deleite mutuo. En un acto de gracia, de misericordia, Dios trajo ese amor aquí en nosotros. Por eso usted es creyente. Pero cuando no amo, estoy diciendo lo contrario. No ayudar, ser mezquino e indiferente al hermano, por eso es contrario a la realidad de lo que ha pasado en nuestro interior. Es contradictorio a nuestra realidad como redimidos. Para usar sinónimos, es anormal para un creyente no amar. Es anómalo para alguien que tiene el amor de Dios no expresar ese amor. Es inaudito y extraño que aquellos en donde el amor de Dios ha sido puesto no tengamos manifestaciones de ese amor. Note cómo Juan pregunta, versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, él dice, no. Si no tenemos expresiones de amor, ¿cómo? Si somos de verdad creyentes y el amor de Dios aquí, o sea, es como que hay un choque y es como que él plantea esta pregunta y dice, esto no es normal. Hay algo que no está bien aquí. Por eso no ayudar es contrario a la realidad de lo que nos pasó a los creyentes. Ahora bien, el pasaje también nos dice algo más. Y es que Cristo, y cuando digo Cristo me estoy refiriendo a toda su obra, a todo lo que Él es, a todo lo que Él hizo para redimirnos. Cristo es el fundamento y es el modelo de nuestros actos de misericordia. Eso es lo que supone el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La salvación por gracia es la causa de por qué podemos y debemos amar. El evangelio de la gracia nos impone una responsabilidad.
El amor mostrado por medio de actos de misericordia debe ser la respuesta adecuada de aquellos que han sido redimidos. Cristo es el fundamento de nuestros actos de misericordia. El cristiano no da para que Dios lo bendiga. El cristiano da como una expresión de lo que Dios ha hecho con él. No es una visión pragmática de las cosas, una visión resultadista, pragmática que mucho dentro de la iglesia, yo doy para que Dios me dé, como si fuese un intercambio esto. No, damos porque ya Dios nos dio, amamos porque ya Dios nos amó. Le somos fieles porque ya Dios fue fiel para nosotros. Pero Cristo no solo es el fundamento, de acuerdo a este versículo 16, Cristo también es el modelo para nuestros actos de misericordia. Por eso lo dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas. Él puso su vida, nosotros ponemos nuestra vida. Denle la vuelta a la página, al capítulo 4. Versículo 10. A eso llegaremos en las próximas semanas, a este texto. Note lo que dice: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, por lo tanto, ¿verdad? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. En ambos pasajes se relata lo mismo, se hace referencia a la misma muerte, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero uno se enfoca en Dios, capítulo 4 se enfoca en Dios dando a su Hijo, ¿verdad? Y el capítulo 3 se enfoca en Cristo dando su vida. Es lo mismo, pero el énfasis del capítulo 4, cuando lleguemos ahí, el énfasis es: debemos amar porque Dios nos amó dando a su Hijo. El capítulo 3 es: debemos amar porque Cristo entregó su vida por nosotros. Y lo que me gustaría que pudiéramos hacer por unos minutos es mirar unos 6 pasajes que enfatizan Cristo yendo a la cruz, intencional, deliberadamente, personalmente, al martirio, a la muerte, a la cruz. 6 textos. El primero está en Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Note cómo lo dice. Subiendo Jesús a Jerusalén, aquí está Jesús activamente subiendo a Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es cierto que Él fue entregado y fue arrestado y fue llevado, pero aquí el pasaje nos recuerda: Él fue a Jerusalén. Él fue a Jerusalén. Busque rápido Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está una vez más. El acento en esto tiene que ver con Cristo intencional y deliberadamente poniendo su vida. No fue que Él fue llevado a la cruz a regañadientes, haciendo berrinche. Él puso su vida. Él fue. Lucas 9. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, ¿qué dice?
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él fue a Jerusalén y él afirmó el rostro. Esto, de alguna manera, especialmente a los hombres, cuando los hombres peleamos, endurecemos el rostro, porque sabemos que va a venir un golpe. Algunas mujeres también saben lo que estoy hablando, pero esto es, los hombres endurecen el rostro. Jesús aquí está endureciendo el rostro, fijando el rostro, porque él sabía lo que venía. Él no estaba huyendo. Él no es, vamos a perseguir a Jesús. No. Él mismo fue a la cruz del Calvario. Él sabía con lo que él se iba a encontrar, por eso él afirmó su rostro. Juan capítulo 10, versículo 18. Versículo 18, Juan 10, 18. Que dice, Jesús dice, nadie me la quita, hablando de la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando de su vida, él está hablando del buen pastor. El buen pastor da su vida y aquí él dice, nadie me quita la vida. No es que alguien vino, ideó un plan, conspiró contra mí y me salió mal esto y después yo lo arreglé. No. Yo mismo puse mi vida. Yo puse mi vida. Un par de textos más. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Este es un testimonio personal del apóstol Pablo. Un pasaje bien conocido. Pero la última parte es importante para nuestros propósitos. Estamos tratando de mirar cómo Jesús miraba su muerte. Es cierto, primera de Juan, capítulo 4, nos dice que el Padre envió al Hijo y que fue la voluntad del Padre entregar al Hijo. Y para eso vamos a llegar. Pero este pasaje en capítulo 3 de primera de Juan, el énfasis es Cristo poniendo su vida en la cruz. Cristo poniendo su vida en el altar para morir por nuestros pecados. ¿Lo tienen, mis hermanos? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En unión con Cristo, mis hermanos, estamos crucificados con nuestro Señor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué dice? Se entregó a sí mismo por mí. Es Pablo diciendo, él no fue a la cruz para morir por pecadores. Él se entregó a sí mismo por mí. Él lo personalizó. Él se tomó de eso. Tú también puedes y debes tomarte. Cristo fue a la cruz por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Intencional, personalmente, Él se entregó a la cruz del Calvario. Y un texto más en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hablando de los sacerdotes, hablando del sacrificio. Capítulo 7, versículo 27. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice la palabra de Dios que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Qué dice? Ofreciéndose a sí mismo. El énfasis está en la entrega voluntaria, en la entrega consciente y deliberada del Hijo de Dios. Cristo se ofreció como un sacrificio por nuestros pecados. Él dio su vida en la cruz. Entregó su vida para nuestro beneficio y redención. En la salvación
no solo está un hombre siendo arrestado y llevado a la cruz, maltratado, sino también un hombre que se entrega por amor, se ofrece, da su vida voluntariamente. Concluyo con esto, mis hermanos. Amar al hermano requiere actos de misericordia. Lo que Juan nos enseña es que la entrega voluntaria y personal de Cristo es el ejemplo que nos deja para una entrega voluntaria y personal por el bien de otras personas. Su sacrificio consciente y deliberado es el modelo para nosotros sacrificarnos consciente y deliberadamente para ayudar a los hermanos. Nuestro sacrificio y entrega, es cierto, es una expresión de nuestra gratitud, es un acto de adoración, pero también es una demostración del gran amor de Cristo, una metáfora de su entrega por nosotros. Una conclusión legítima de estos versículos sería decir, la generosidad debe ser un fruto visible de un redimido. La generosidad debe ser un fruto visible de un redimido. La pandemia vino a probar esto en la iglesia de Jesucristo. Las crisis financieras también vienen a probar esto en la iglesia de Jesucristo. Amar al hermano requiere actos de misericordia. El desprendimiento, la entrega, la ayuda, el servicio a quienes no tienen es la responsabilidad de los creyentes. El espíritu generoso es fruto de un corazón salvado y transformado por el amor de Cristo. O es un problema del corazón y se resuelve con una confianza renovada en el gran amor que Él tuvo por nosotros. Termino con esto. Porque alguien pudiera decir, sí, pero esto es para los que tienen bienes de este mundo. Esto no aplica para mí porque yo no tengo muchos bienes de este mundo. Eso es lo que dice el versículo 17. El que tiene bienes de este mundo. Y usted erróneamente se pudiera excluir. ¿Usted no ha notado que la Biblia no nos dice, espera que otros hermanos te den dinero o te ayuden? No, es tu ayuda. ¿Usted no ha notado eso? No. La Biblia es constante en llamarnos a la generosidad, cualquiera sea nuestra situación, porque si nosotros tenemos un pan para comer, nosotros tenemos bienes de este mundo. Nosotros tenemos bienes de este mundo. Y la verdad es que aquí en Occidente, o en particular aquí en los Estados Unidos, todos tenemos bienes de este mundo. Todos tenemos bienes de este mundo. Una de las cosas que estas palabras evocan para nosotros es el costo que supone amar. Amar en verdad cuesta, mis hermanos. Es un precio alto que pagamos y uno diría, ¿y por qué? Porque esa es la naturaleza del amor redentor. No puede ser menos. Cristo dio su vida. Él pagó un alto precio. Nosotros en Perú tenemos una expresión cuando algo es ligero y liviano, solemos decir, esto es papayita. Papayita. Yo me imagino que es porque la papaya se corta fácil. Mis hermanos, la vida cristiana no es papayita. Es más, debería decir, la vida cristiana es imposible. Es imposible.
Hay veces es más fácil ayudar monetariamente que dispensar un perdón. Hay veces es más fácil ayudar físicamente que tener que soportar a una hermana, a un hermano. La vida cristiana te va a costar. No para obtener salvación, sino por cuanto tu salvación se obtuvo entregando. Es por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo y decirle: Señor, todavía no, todavía siento que no pasa nada. Sigue mirando a Cristo hasta que la cruz del Calvario le haga algo a tu corazón. De esto se trata, mis hermanos. Nunca tomes en poco cuando alguien te diga: pon tu mirada en Cristo, porque aunque te lo diga ligeramente, te está diciendo algo bíblico. ¿Dónde está tu esperanza en todo momento? En la cruz del Calvario. Él dio su vida, es cierto, para librarte, pero para mostrarte el camino, para que tú también puedas dar tu vida. Y tú puedas decir: Señor, me está costando esto. Es muy alto, sí te va a costar. Cuando tú has llegado a ese punto donde esto es tan difícil, ahí estás caminando los primeros senderos de la vida cristiana. Ahí estás caminando el cristianismo del Señor sufriente. El Señor sufriente no tiene cristianos ligeros y donde miran todo color de rosa. No, es un alto precio. Amar no es un llamado liviano, ligero. No se cumple sin esfuerzo y sin sacrificio. Implica un alto costo, porque nuestra salvación se compró a un alto costo. El amor cristiano, mis hermanos, requiere una actitud de entrega y sacrificio, porque así se ganó nuestra redención. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Yo he querido pausar y tomar tiempo en esto y dejar que este llamado se asiente en nuestros corazones como iglesia. Dios nos llama a amarnos unos a otros. Nosotros cantábamos hace un momentito y decía una de las canciones: su radical perdón. La vida cristiana es un llamado radical porque el Salvador ha sido un amante radical. La vida cristiana, mis hermanos, es un alto llamado. Es un alto llamado. La cruz nos presiona. La cruz nos presiona. Es una vida entregada por el bienestar de otros, puesta para el beneficio de otros. De eso se trata la iglesia. La iglesia no es una comunidad de personas que solamente hacen barbecue. Es una comunidad que se ama, se soporta, se perdona. Esto es un lugar, Jesús dijo, de enfermos. Afuera también hay enfermos, pero no reconocen. Nosotros, y en la comunidad redimida va a haber pecado, va a haber maldad, va a haber orgullo, va a haber gente insoportable. Empezando por el pastor. Y Dios nos va a llamar: ama ahí, soporta ahí. No te distancies. Anda ahí, métete ahí, ensúciate. Si no has experimentado eso, esto es un llamado para eso. Esto es un llamado para esto. Él dio su vida, no para que no des tu vida, sino para que tú y yo la pudiéramos dar como reflejo de su amor. Eso es el Evangelio. Oramos.